Ni un cospel de más, ni un cospel de menos. Seguí mateando con nosotros, con lo justo. Estoy con Lucas Crisafulli, es abogado y también está trabajando en el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Lucas, muchísimas gracias por estar acá con lo justo. Y quería preguntarte, bueno, sos una persona que siempre estuviste vinculada a todo lo que es tema de derechos humanos. ¿Qué es el Código de Faltas? Bueno, para sintetizar, el Código de Faltas es una ley provincial. Justamente ahora, en el 2014, cumple 20 años desde su implementación. Fue una ley creada por mayoría, por consenso, mejor dicho, en la legislatura de Córdoba. Fue propuesta por el gobierno de entonces, que era el gobierno radical, y apoyada por el Partido Justicialista, que era la oposición del momento. Y es una ley que contiene un montón de figuras que no llegan a ser tan graves como los delitos, que se llaman contravenciones. Entre ellos el merodeo, beber en la vía pública, el escándalo en la vía pública, la prostitución molesta o escandalosa, y tiene una particularidad, y Córdoba en eso es una de las provincias más atrasadas de la Argentina, que sigue siendo el comisario el que juzga en materia de Código de Faltas, lo cual siempre cuando charlo con colegas de otras universidades del país o de otros países, me siguen preguntando cómo puede ser posible que Córdoba, cuna de la reforma del 18, cuna del Cordobazo, siga siendo un comisario el que tenga una facultad de juez, digamos, ¿no? Casi una especie de pequeño dictador es el que el Código de Faltas autoriza que un comisario sea juzgador. ¿Vulnera la Constitución este código? Sí, vulnera la Constitución, vulnera básicamente el principio de legalidad. La Constitución dice que si el Estado decide castigar a una persona, tiene que ser claro lo que está prohibido. Cuando yo hablo de merodeo en la vía pública o en zona rural, no sé a qué se está refiriendo. Cuando una persona merodea y cuando una persona está paseando. Lo mismo que con la figura de la prostitución molesta o escandalosa. La prostitución no es ni delito ni contravención, pero va a ser una contravención cuando se ejerza de forma escandalosa. Bueno, ¿qué es lo escandaloso? La vestimenta, la forma de actuar. Bueno, todas las figuras utilizan en realidad una pésima técnica legislativa, que, ojo, obviamente que no es sin querer, es una técnica a propósito, y es utilizar adjetivos. Sabemos que los adjetivos dentro del lenguaje es lo más difícil de definir. Si yo digo que una persona es linda, o digo que una persona es alta, o digo que una persona es fea, en realidad es lo más difícil de decidir porque no se sabe en realidad qué es lo que está castigando. Entonces ahí vulnera el principio de legalidad, que es un principio constitucional, pero también vulnera el principio de imparcialidad del juez. Un juez para juzgar tiene que ser imparcial. Un comisario evidentemente no es imparcial porque es un empleado que depende del Poder Ejecutivo y que recibe órdenes del jefe de policía y además del gobernador. Y también vulnera la defensa en juicio. La Constitución establece que toda persona que va a ser sometida a un proceso que implique cárcel tiene que tener un abogado defensor. El Código de Faltas no garantiza la presencia de un abogado defensor y por lo tanto está vulnerando ese principio. Pero más allá de la violación a la Constitución Nacional, a mí me parece que lo más grave en Córdoba es que lo que está afectando este Código de Faltas es la dignidad humana. Es decir, un montón de jóvenes, la mayoría jóvenes varones pertenecientes a los sectores populares, que son constantemente asediados por la policía, y me pregunto por un concepto mucho más amplio de seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué seguridad tenemos y qué seguridad queremos? Y si realmente llevar retenido por 2 o 3 días a un pibe a una celda en las condiciones inmundas en las que se encuentran las celdas, eso nos beneficia en tanto sociedad porque estamos dando más dignidad. Bueno, evidentemente no. Las condiciones de detención son indignas, el trato del que se le somete al contraventor son condiciones indignas. Entonces me parece que, además de afectar la Constitución, lo que está afectando es la dignidad humana y nos hace en realidad menos civilizados como sociedad este Código de Faltas. ¿El Código de Faltas tendría que funcionar como una especie de sistema judicial paralelo? Es un sistema paralelo, de hecho el propio Zaffaroni lo llama sistema penal paralelo, el Código de Faltas, porque funciona al margen de un poder judicial. La mayoría, digamos, si bien existe la posibilidad en teoría que el Código de Faltas uno puede apelar la sanción del comisario y entrar por esa vía, la vía judicial, el 99% de los casos se queda en sede administrativa, en sede policial. Por eso por muchos autores, incluso Zaffaroni, lo llama un sistema penal paralelo. Claro. ¿Y qué significa para vos o para toda la gente que está viniendo ahora a la Marcha de la Gorra? ¿Qué significado le otorgás vos y crees que puede llegar a tener alguna repercusión a nivel político? Evidentemente las marchas de la gorra, esta es la 8ª marcha de la gorra y año tras año son cada vez más numerosas.
no es menor que esté en danzas en la legislatura de Córdoba un proyecto redactado por el propio oficialismo para modificar el Código de Faltas. A mí me parece que esta modificación del Código de Faltas en realidad, si bien es una reforma que, bueno, sería interesante charlarlo con mucho más tiempo, es una reforma que no alcanza, no llega a respetar todos los principios constitucionales, pero que sin embargo implicaría por lo menos una disminución del poder arbitrario y discrecional que tiene la policía. Y eso en realidad es consecuencia de la movilización popular. Año tras año, las distintas organizaciones y la sociedad en general cordobesa le está diciendo no al Código de Faltas. Y bueno, alguna repercusión política tiene eso. Evidentemente, el poder político ha reaccionado de alguna forma, quizás no de la forma que esperaríamos los organismos de derechos humanos, los que trabajamos en este tema, y todas las organizaciones, pero sin embargo implica una modificación porque algún mensaje se está dando, y el mensaje es las detenciones masivas. Los últimos datos, hablamos de 73.000 detenidos al año en la provincia de Córdoba por el Código de Faltas. Bueno, el estado que está, la situación que está, no puede seguir adelante. Y me parece que la movilización popular evidentemente le está haciendo mella al poder político, que es un poder político, por cierto, bastante conservador. Bueno, muchísimas gracias, Luca, y seguimos acá con Lo Justo.